Hola zaragocistas, feliz año. Esperemos que este nuevo año pues nos traiga por fin una nueva romadera y también pues continúe el proceso de consolidación de la estructura del club, que es lo que yo creo que a medio o largo plazo pues dará más opciones de ascenso el tener unos buenos cimientos. Voy a comentar lo que a mi modo de ver es un sangrante, una vez más, reparto televisivo en segunda división. No podemos olvidar que esto proviene de un decreto gubernamental de 2015 que da unas bases y obliga al reparto conjunto, y vemos que el Real Zaragoza, a pesar de ser el equipo más visto de segunda división y que también sería de los más vistos de primera, estaría entre los 10 primeros, pues es el noveno equipo que más dinero cobra de segunda división de la temporada 2021-2022. Vemos como los tres primeros equipos son los tres equipos descendidos, que forma parte de esa especie de seguro que hay de descenso, que yo, relacionándolo un poco, pues no le acabo de ver mucho sentido. A fin de cuentas ha provocado casos como el del Málaga por gastar ese dinero de golpe y no subir, y también ha provocado pues que estos equipos que bajan juegan con una ventaja respecto a los demás. Luego Tebas bien que crujió al Málaga, lo que no se atreve con otros equipos, pero los equipos que bajan, pues bueno, es una cuestión deportiva, que ya bajan con mejores jugadores y los tienes que vender, pues los vendes pues como hace todo el mundo que está en una mala situación económica, pues vende sus mejores activos, pero hace que jueguen con ventaja respecto a los que estamos en segunda de más tiempo. Vemos que el Eibar cobra 28,6 millones, escandalosos, tanto como los 51 que cobraba en primera división. El Valladolid cobró 23,6 y el Huesca 16,5. Luego hay un salto y sería ya 8,4 el siguiente, el Leganés, y el Real Zaragoza se quedaría en 7,6, que es 1,8 millones menos que el año anterior, pues debido a la clasificación que fue por debajo. Es uno de los criterios la clasificación, pero hay otros que son los que provocan este tipo de agravios, y que también, como somos el equipo más visto, pues nos ponen muchos partidos en viernes, en lunes, que provoca más dificultades para poder ir al estadio. Incluso se ha dado la circunstancia de jugar varias jornadas seguidas fuera del fin de semana, bien el lunes o bien en viernes. Incluso había por ahí un estudio que decía que jugar esos días pues provocaba mayores lesiones. Pero lo que me parece importante es que es un tipo de reparto que provoca un beneficio a varios equipos, que son luego los que votan a Teba. Los demás pues le votan pues porque de alguna manera les tiene cogidos de los huevos, por decirlo así, pero desde luego este beneficio una serie de equipos pequeños que empobrecen la competición, que han contagiado su juego propio de segunda división B, quiere decir, de perder tiempo, de un juego donde se prima el aspecto defensivo, el esperar el fallo, que han empobrecido la competición y que luego son votos para, para Tebas, que ha conseguido igualar la competición para abajo, no en base a primar lo que es el juego. Es una situación que venimos ya padeciendo hace ya bastante tiempo, como bien se sabe, y bueno, pues es una manera de que te tiene cogido económicamente. No te deja ir más hacia arriba. Hay una serie de equipos que le dan lustre a la categoría por su nombre, por lo que mueven de afición, de interés, que no se ve visto
en el reparto televisivo, porque evidentemente pues otros equipos más modestos pues no son los que dan interés a esta categoría. Podríamos decir algo parecido de equipos de primera división que cobran mucho dinero que no generan, pero ahí sí que vemos que hay dos equipos, Barcelona y Real Madrid, que cobran bastante más que los demás, no sé si en proporción, ellos dicen que no, y el Atlético de Madrid, que también está un poco intermedio entre esos dos y los demás. Ahí sí que hay una diferencia de los equipos que más generan, cobran bastante más, pero en segunda división no es así. Yo veo lógico que se ayude a los más modestos a competir dignamente, pero no a que te hagan este expolio de que compites con equipos que llevan 4.000 personas al campo y tienen un presupuesto mucho mayor que el tuyo. Yo tienes que ver desplantes en el estadio de algunos jugadores con su minuto de gloria que te celebran el gol en la cara, y equipos pues que vienen a no jugar, pero que te están sacando el dinero pues a los equipos que tenemos mayor número de aficionados. Esperemos que esto algún día se pueda corregir. Yo no soy optimista, pero esperemos que algún día sea así. Venga, bueno.